preguntas que Job no pudo responder. Preguntas que Job no pudo responder. No sé si a usted le ha ocurrido que ha pedido o ha deseado tener algo, alguna situación, enfrentamiento con una persona, una conversación con una persona o algún otro asunto. Y entonces cuando eso se le da, usted se da cuenta que usted no estaba preparado para ese momento. Que usted no estaba preparado para hablar con esa persona. Que usted no estaba preparado para tener lo que estaba pidiendo. Bueno, eso le pasó a Job. Job había dicho que él deseaba con todo su corazón poder enfrentarse con Dios mismo. Que Dios le diera la oportunidad de que lo lleve a un juicio. De presentar allí él mismo su causa. Sus amigos han hecho muchos discursos y lo han acusado de que todo eso ha sido por pecado en su vida, que él no ha abandonado, que él no ha confesado, que él ha sido malo delante de Dios. Pero él ante todo eso dice, ojalá que Dios me permita una reunión con él, como un juicio, en el que yo pueda hacerle preguntas, o él me pregunte a mí y yo le responda. Y ahí presentar mi causa. Bueno, por fin eso de Dios. En el capítulo 38, 39, 40, 41 y 42, Dios aparece con dos discursos. Y esos discursos se los da Dios a Job. No a sus amigos, a Job, personalmente. Y dice el versículo 1, 2 y 3 del 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Una notica entre paréntesis. Usted habrá notado que en todo el libro a Dios se le ha llamado el Todopoderoso, el Omnipotente, nunca Jehová. Es la primera vez aquí entonces que se usa para Dios su nombre Jehová, con el que Dios se les reveló a Moisés. Y eso es importantísimo, porque Jehová es el nombre del pacto de Dios con su pueblo. Los amigos de Job le llamaron el Omnipotente, el Todopoderoso, pero aquí aparece el nombre del oficial, el nombre del pacto de Dios con su pueblo, Jehová. Pero mire lo que pasa aquí. Dios aparece en un torbellino y dice aquí que la primera pregunta que le hace a Job es: ¿quién es ese que oscurece el consejo? O sea, lo que Dios es, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dicho, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros oscurecemos la palabra de Dios por nuestros conceptos equivocados, nuestros conceptos teológicos o religiosos o sociales de la vida, que no van con lo que ya Dios ha revelado en su palabra? Oscurecemos el consejo de Dios. O sea, no lo tapamos, lo echamos a un lado para hacer prevalecer nuestra propia opinión. Y Dios le pregunta aquí: ¿quién es ese? Claro que es a Job que le está hablando. Es a Job, no a los amigos de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, cíñete la cintura como un hombre y yo te voy a hacer preguntas y tú me contestarás. En los capítulos 38 hasta el 41 contiene los únicos dos discursos que Dios pronunció, pero para sorpresa de Job, Dios no le contestó a Job ninguna de sus preguntas. Dios no le explicó por qué te ha tocado a ti esos sufrimientos. No le dio ni mencionó ese tema. Qué interesante. No se refirió respecto a la causa del sufrimiento. No mencionó que pudo haberlo hecho. Dios había sido muy fácil decir: oh, es que tú no sabes. Es que Satanás se me apareció un día y me dijo: tú has visto a tu siervo Job, a esto y aquello. Y yo, ¿verdad? Bueno, fue Dios que le dijo a Satanás eso. Y Satanás le responde: pero así cualquiera te sirve. Tú has bendecido sus animales, sus tierras y todo. Así, ¿quién no te sirve?
Y entonces ahí Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job y traer todas aquellas desgracias. Aunque fue Satanás que realizó el asunto, fue con el permiso de Dios. Pero señores, Dios no le mencionó eso. Hubiese bastado con decirle, joven, que hay cosas que tú no conoces. Mira, pasó esto, así, así. Y yo le di permiso a Satanás para que trajera todas esas cosas. Pero no se lo explicó nunca. El escritor sagrado de este libro, a quien Dios sí le reveló eso y le autorizó para escribirlo, lo escribió para nosotros. Pero Job nunca leyó eso. Job nunca leyó esa explicación. Y en estos discursos que Dios le da a Job, aparecen nada más y nada menos, señores y hermanos, que 77 preguntas. Oiga, no 7, no. 77. Que en mi Biblia las tengo numeradas. 77 preguntas que Dios le hace a Job. Y Job no respondió ni la primera. Ni la primera. Y es fácil. ¿Y quién se atreve a responder esas preguntas? En esas 77 preguntas, Dios abrumó a Job. Dios humilló a Job ante la grandeza de Dios, la cual él pensaba que comprendía. Y ante la ignorancia que Job pensaba que él no tenía. Y en su libro, el pastor Derek Thomas, que acá lo tengo, el pastor Derek Thomas escribió este libro, Cuando la tormenta arrecia. Excelente libro, muy bueno, se lo recomiendo. Él dice en la página 321 lo siguiente: lo que nos llama la atención inmediatamente no es lo que Dios dice, sino lo que no dice. No existe el más mínimo intento de contestar a las preguntas de Job sobre su sufrimiento, ni ninguna aclaración de que ha sido la víctima de una lucha cósmica contra Satanás. En lugar de eso, se nos ofrece un recorrido por la creación. Y en lo que a primera vista parece una burda trivialización del problema, Dios lo que le pide a Job es que piense en el hipopótamo. Al final vamos a ver eso. Dios dice, mira el hipopótamo, ¿qué te parece? La fuerza de su boca, cómo respira por la nariz. ¿Y quién lo puede domar? Y usted dice, pero vea, que hay esta clase de zoología aquí. Es interesante. De entrada, esto nos enseña a nosotros los creyentes que Dios no siempre va a responder nuestras preguntas. Una de las cosas que tenemos los creyentes es que cuando pasamos por alguna pruebita sencilla y la consideramos que eso es lo más grande sobre la tierra, más grande que Job, comenzamos a decir, Señor, pero ¿por qué a mí, Señor? No hay nada de malo en preguntar al Señor por qué. Lo que hay que estar preparado para la respuesta que viene allá para acá. Si es que viene respuesta. Porque muchas veces no viene respuesta. El profeta Habacuc comenzó a preguntar al Señor, ¿por qué? Mira tu pueblo cómo sufre, hay violencia en la tierra. Van a los tribunales y no sale, la justicia sale torcida. Y es tu pueblo, es tu pueblo. Yo no estoy pensando en los impíos, no, tu pueblo. Mira lo que está pasando. Y el Señor le contestó y le dijo, no, yo voy a mandar a los caldeos para castigar a mi pueblo por la corrupción y la maldad que hay. Señor, pero los caldeos son más, está bien que hay pecado entre nosotros, pero ellos son impíos, son más malos que nosotros. Ajá, va a usar los impíos para castigar a los creyentes. Sí, porque Dios hace lo que Él quiere. Dios puede usar un impío también para tapar la boca a cristianos cuando se está portando mal. Pero a veces Dios no contesta nuestra pregunta. Dios no contesta nuestra pregunta. Señor, pero ¿por qué esta situación? Porque mira, tengo tantos meses sin trabajo y me ha pasado esto y aquello y estoy haciendo lo mejor, mi mejor esfuerzo, pero no parece como, Señor, ¿pero por qué? Tú sabes, yo soy temeroso de Dios, no dejo de ir a la iglesia, no dejo de orar, de leer la Biblia, soy el mejor cristiano, el mejor esposo, el mejor padre, pero las pruebas no me sueltan. Dios te puede contestar, pero puede ser que Dios no te conteste el por qué. Dios no está obligado a revelarnos los secretos de sus designios. Además, que no estamos siempre preparados para comprender los caminos de Dios. Y si no lo vamos a comprender, entonces ¿para qué nos va a dar una explicación que no la vamos a entender?
¿Qué ganamos nosotros con saber por qué Dios permitió la entrada del pecado en el jardín del Edén para luego enviar un redentor que tendría que morir para salvar a los pecadores? Una pregunta que consume a los teólogos. ¿Qué ganamos nosotros con saber por qué Dios permite las tragedias humanas, las enfermedades, la pandemia, por ejemplo, el sufrimiento y la muerte en un mundo que en su inicio Dios lo creó perfecto y bueno, como dice el libro de Génesis? ¿Qué ganamos nosotros con saber cómo Dios en su sabiduría infinita gobierna el mundo si apenas nosotros podemos comprender pobremente nuestra propia existencia en este planeta Tierra? En otras palabras, Dios se reserva el derecho de revelarnos solo lo que Él considera que es conveniente para nosotros. Dios se reserva el derecho de revelarnos solo lo que Dios considera que podemos comprender, o mejor dicho, lo que nos beneficiará saber para los planes que Dios tiene. Aunque nuestro conocimiento de Dios o nuestra comprensión de los caminos de Dios y de las cosas de Dios siempre será limitado por nuestra propia constitución como pecadores, como mortales, nuestra constitución de imperfección. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, Moisés escribió estas palabras que todavía tienen vigencia, palabras que son de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay gente que siempre está buscando la quinta pata al gato. ¿Con quién se casó Caín? ¿Qué importa eso? Se casó con una mujer. Claro que tú buscas una hermana, una prima, una tía, qué sé yo. Pero en eso, ¿qué me afecta a mí? Como dice un hermano mío cuando pasa algo, ¿y qué? ¿Va a subir el dólar por eso? No, eso no nos afecta a nosotros. Que Caín se haya casado con una hermana, con una tía, con una prima. Hay gente que está buscando respuestas a cosas que son irrelevantes. Lo relevante es si soy salvo, si tengo a Cristo, si tengo comunión con el Señor, si voy para el cielo después de esta vida. Eso sí es relevante, eso sí es importante. Debemos preocuparnos por saber que mis pecados están perdonados, que Cristo es mi Salvador, y cuando cierre los ojos en este mundo, los abriré en el mundo con Cristo. Eso sí es relevante. Pero las cosas que no están reveladas en la Biblia, porque Dios no consideró que debíamos saberlas. Pero todo lo que está revelado en las Escrituras, eso sí es relevante para Dios. Y debemos preocuparnos por entender. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está ahí, Dios lo escribió porque era importante para nosotros. Entonces debemos preocuparnos por conocer esas cosas. Una consideración pausada de las 77 preguntas que Dios hizo a Job en estos dos discursos, nos lleva a la conclusión de que muchas de ellas han sido estudiadas por la ciencia moderna y han encontrado algunas respuestas en lo que tiene que ver con el asunto de la creación. Pero como ha escrito el varón Alexander von Humboldt, o como se pronuncie, dijo él así: lo que Job no pudo contestar, los científicos tampoco pueden todavía. Les abruma. Porque aunque los hombres de ciencia son conocedores de las causas secundarias, siempre se detienen cuando se trata de las causas primarias, o mejor dicho, de la causa primaria. Nunca pueden llegar a la gran causa, que es Dios, además de que no lo desean. Generalmente no lo desean. Bueno, las preguntas que Dios hizo a Job pueden resumirse en 4 afirmaciones. En el sermón de hoy vamos a ver solamente 2. Y para el siguiente vamos a ver las otras 2 afirmaciones, que serán los títulos o los encabezados de estos sermones. El primero que vamos a ver en esta mañana es, en este sermón, el hombre no puede explicar la creación de Dios. El hombre no puede explicar la creación de Dios, aunque siempre ha sido la intención de los científicos de explicarlo todo, y tal vez han podido entender
con la ciencia moderna, con la tecnología, explicar algunas cositas, pero se quedan atrás siempre en la profundidad de los caminos de Dios. En sus discursos, Job había dicho cuánto conocía de Dios o cuánto él pensaba que conocía de Dios y de su creación, y ya hemos visto eso en los sermones anteriores. Pero ahora Dios le hace saber a Job que lo que él sabe no es nada. Es muy poquita cosa realmente lo que él sabía. Lo que ignoraba Job era mucho más grande que lo chin que él sabía acerca de la grandeza de la creación de Dios. Y nosotros también. Nos tapa Dios la boca. Porque lo poco que aprendemos en las escuelas, lo poco que aprendemos con la observación y con lo que los científicos han podido comprobar y aprender estudiando aquello y lo otro, eso no es ínfimo cuando aprendemos que Dios y su creación son realmente infinitos y no podemos explicar realmente la creación de Dios. Mire, los versículos 4 al 6, Dios comienza con esta segunda pregunta y siguiente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ya con esa primera pregunta yo me escondo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? O la cinta métrica, como se usa ahora, ¿verdad? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí Dios se presenta como un ingeniero. Un ingeniero que al construir la tierra, tiró su cinta métrica, midió por allá y por acá. Me acuerdo de un ingeniero que hay aquí que mide por aquí y por allá y toma medidas. Un ingeniero. Y se presenta así. Dice todo eso y medí y tenía todo calculado. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice todo eso? Y habla de que hizo las bases en lo que estaba fundada la tierra. Señores, en la antigüedad, que el hombre no sabía que la tierra era redonda. En la antigüedad la gente pensaba que la tierra era una placa cuadrada, ¿verdad? Algo plano. Y que tenía 4 columnas abajo. Así era que pensaba la gente. Dios le está hablando a Job en el lenguaje que él conoce. Pues no se puede poner a explicar de mí, la tierra es redonda. La gente de ese tiempo no lo sabía. La gente pensaba así, es cuadrada y debajo tiene 4 columnas. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando puso las medidas? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién usó la piedra angular? O sea, le puso una piedra angular como usaban los ingenieros, arquitectos de ese tiempo, para hacer esa creación perfecta de la tierra. ¿Dónde estabas tú? Y pone pues a pensar a Job en todo aquello, que no estaba allí. No hay ninguna contradicción con lo que sabemos ahora, simplemente Dios le está usando el lenguaje de ese tiempo con lo que Job conocía. La pregunta escondida detrás de todas estas es la siguiente: ¿sabes tú cómo yo hice todo eso si tú no estabas ahí? Tú no sabes. ¿Sabes tú todos los detalles, como dice Bill a veces, las intríngulis, de verdad, de todo aquello, cómo yo lo hice con todos los detalles, con mi poder y mi gracia? Y toda la tierra y todos los planetas conocidos y los que no conocen los científicos, partiendo de la nada. Y cómo hasta el día de hoy todo eso permanece y tú no estabas ahí. Oiga, lo puso a pensar. Sin faltarle respeto a los científicos y a los que estudian todas esas cosas, que han descubierto algunas cosas del comportamiento de la tierra y del comportamiento del universo. Realmente es infinito cómo Dios hizo el vasto universo y la tierra y cómo funciona con las leyes que Dios estableció hasta el día de hoy. Y que Dios colocó al hombre, este ser mortal, lleno de pecado, de imperfección, y nos colocó aquí.
vuelvo y repito, sin despreciar el papel de la ciencia moderna y del trabajo de los científicos, debemos recordar que el hombre no estaba ahí cuando Dios creó el mundo. Así que dependemos de las explicaciones que Dios nos quiera dar acerca de su propia creación. Pero aparte de eso, aún Dios nos explicara todos los detalles de su creación, nuestra mente imperfecta y limitada no podrá entender la grandeza del Creador y la grandeza de lo creado. Si acaso pudiéramos entender un poquito del lenguaje de Dios, concluiríamos con la palabra del autor del Salmo 19, verso 1, que solamente dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O coincidiremos con el mismo Job, cuando ya había dicho en el capítulo 26, verso 14: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Si usted se dedica a la ciencia y usted puede entender muchísimas cosas y el genoma humano y qué sé yo, todas esas cosas, sea humilde para decir: lo poco que he llegado a entender aquí como científico, entender esto y aquello, son solo un susurro del eterno poder de Dios. No podemos subestimar el poder de la creación para transmitir un mensaje contundente de la gloriosa sabiduría y el poder de Dios. La revelación de Dios en la naturaleza por sí sola no es suficiente para llevar al pecador al conocimiento de la salvación, pero es suficiente para arrancar del alma una alabanza al Creador de todas esas cosas. Como dice en el versículo 7, que las estrellas alababan a Dios cuando Dios reunía todas esas cosas, creaba todas esas cosas. Y dice que los ángeles, los hijos de Dios, ahí son los ángeles, también se regocijaban en la creación, viendo la perfección, la sabiduría de Dios, creando cosas de la nada. El hombre no sabe crear de la nada, pero Dios sí. En los versículos 8 al 12, Dios declara a Job que fue él quien le puso límites al mar para proteger la tierra del poder destructor de las aguas. Aparte de ciertos fenómenos naturales que sabemos que existen por las leyes de la naturaleza, que rompen el orden establecido por Dios de los límites del agua, aparte de esos fenómenos que se dan en la naturaleza, las aguas del mar están allí, toda la vida han estado ahí, en esos límites. Cuando se salen de ahí por un momento, que se crean los tsunamis de ahora, como se le dice, y se meten sobre la tierra, causan destrucción y todo eso. Pero aparte de eso, quien mantiene ese mar, todo ese cúmulo de agua en los mares, lo mantiene ahí el poder de Dios. En los versículos 16 al 24, Dios se refiere a la inmensidad de su creación, a la profundidad del mar y a la distancia de la luz, etcétera, etcétera, y otras cosas. Estoy resumiendo porque estos capítulos contienen muchísimas cosas de la creación. Estoy sacando algunos ejemplos importantes, pero usted puede leer todos los capítulos completos en su casa. Dice el versículo 19 y el 21 y el 22: ¿has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo, es decir, la profundidad misma del mar? ¿Dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? Quizás tú lo sabes, puesto que ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? En la antigüedad siempre se pensaba que cuando el sol desaparece, la luz del sol desaparece, en algún cuarto, en algún depósito, la luz se depositaba y se guardaba. Entonces venía la noche. Entonces cuando venía la luz del día, entonces la oscuridad se encerraba en una habitación, en un depósito, en algún lugar del universo. Y Dios le dice: ¿sabes tú el camino que lleva, donde está escondida la luz y la tiniebla? Y también le menciona la niebla. Se nota que en estas palabras de Dios que hay ironía a propósito. Dice: sí, porque tú estabas nacido cuando eso. Sí, porque tú tienes muchísimos años encima y tú estabas cuando yo hice la creación. Hay ironía de parte de Dios, para Dios le pega. A nosotros no nos pega eso, pero a Dios le pega porque es el creador de todas las cosas. Bueno, también
le habla. También tenemos que reconocer que los científicos han podido medir hasta como la velocidad de la luz, y hablan de recorrido de años luz y todo eso, pero no conocen el origen de la luz. El hombre no conoce el origen de la luz, cuya fuente realmente es Dios. Y en el capítulo 9, versículo 6, Job había dicho, él, es decir, Dios, hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Pero ahora en el capítulo 38, versos 31 a 33, Dios le pregunta, ¿podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? Es decir, desenredar el nudo. Desatarás las ligaduras del Orión. Hace salir a su tiempo las constelaciones de los cielos. Guías a la Osa Mayor con sus hijos. Conoces las leyes de los cielos. Dispones tú su dominio en la tierra. Y yo puse aquí cuando meditaba en eso, ¿qué clase de ciencia del universo? El creador es el maestro y está dando clases de ciencia a Job y a nosotros también. Los satélites modernos han recopilado mucha información sobre las constelaciones, pero el hombre no gobierna las constelaciones. El hombre no puede decir, yo quiero que mañana comience el invierno. No, eso comienza cuando Dios diga. Usted y yo no podemos decir, bueno, ojalá que estemos en tal época. No, las épocas vienen y van según los designios y el gobierno de Dios. No poseemos control sobre los misterios del espacio. Y lo que queda claro en todo esto es que los hombres pueden estudiar los cielos, pueden estudiar los astros, los fenómenos naturales, pero no tenemos control nada absoluto de eso. Entonces Dios sigue siendo el creador y el que gobierna su creación. Hemos aprendido por los científicos que se puede predecir los ciclones, hasta nombre le ponen. Hasta nombre le ponen. Y los ciclones, los huracanes, los eclipses y el paso, el cometa Halley, que ya se sabe que cada 75 años pasa por la órbita de la Tierra. Todo eso se sabe. Pero ¿dónde se mete el cometa Halley después que pasa por la órbita de la Tierra? ¿Y por qué? ¿Dónde se mete que dentro de 75 años que vuelve y pasa por la... Bueno, se ha aprendido por los científicos, han estado estudiando esos laboratorios, esos satélites, todas esas cosas, han estado tomando fotos y eso por muchos años. Y se ha aprendido eso. Pero quien creó el cometa Halley, porque le pusieron ese nombre, fue Dios. Y todos los cometas que pueden existir, los meteoritos que puedan existir en el universo, todo eso lo hizo Dios. Y pasan por aquí cuando Dios dice que pasen. Pero no podemos decir que pase ahora o que pase mañana. En segundo lugar, otra cosa que Dios le dejó bien claro a Job, en los versículos, el último versículo del capítulo 38 y todo el capítulo 39 hasta el versículo 30 es, número 2, que el hombre no puede cuidar la creación como Dios la cuida. El hombre no puede cuidar la creación como Dios la cuida. Dios le preguntó a Job varias preguntas que tienen que ver con el cuidado en sí de la creación. En esta sección, Dios le pregunta a Job si él ha sido capaz de cuidar y de suplir a los animales, especialmente los animales salvajes, a los que el hombre de aquel entonces no tenía acceso. Y hoy también hay muchos animales salvajes que el hombre no ha tenido acceso para domarlos. Específicamente Dios hace mención, aquí le voy a dar la lista: el león, el cuervo, la cabra montés, el ciervo, el búfalo, el pavo real, el avestruz, el gavilán y el águila. No podemos decir cada cosita que Dios dice aquí de cada uno de esos animales, pero lo que dice Dios aquí de cada uno de esos animales, cómo son, explica sus características, las costumbres que tienen, es como que Dios le está sugiriendo a Job: explícame tú por qué estos animales son así, por qué tienen esa costumbre, por qué son así ellos. Yo elegí 3 animales de estos, porque no podemos hablar de todos. 3 animales que son interesantes. Número 1, el avestruz. Y Dios resalta aquí que el avestruz es un animal cruel, porque es un animal que sus huevos no los cuida.
No, el avestruz no cuida, la hembra no cuida, da sus huevos y lo entierra en la arena, sin pensar que los caminantes o algún animal por ahí puede pisotearlo y romperlo. Aunque ya los estudiosos, los animales han descubierto que los huevos de las avestruces son 7 veces más fuertes que el huevo de una gallina. O sea, tiene un cacarón bastante fuerte. Pero hablando en el mundo animal, es un animal cruel. Porque tira sus huevos, pero entonces los esconde y se va. Ya los que estudian a los animales saben. El varón es que más lo cuide, los empolla y que dice, ok, cuando nacen es que lo cuide. La madre, no, la avestruz hembra no está en eso, de ser madre. Y Dios le dice aquí, es un animal cruel porque tira los huevos y lo entierra en la arena sin pensar que alguien puede pisotearlo. Y dice, y uno se pregunta, o es la pregunta que Dios le hace, ¿y por qué es así el avestruz? Algo aquí que no dije, que a la hora de correr el avestruz es más rápido que un caballo. Será cruel con los huevos que da, pero cuando se habla de correr es lo más rápido, lo más veloz que hay. Dice el versículo 17, porque Dios lo privó de sabiduría y no le dio inteligencia. Sin embargo, en cuanto se levanta para correr, se burla del caballo y de su jinete, corre más rápido. Y tú dices, ¿por qué existen animales así? Que de cuidar a sus huevos no lo hacen, pero de correr no le gana a nadie. Ahí no le gana nada. Bueno, Dios hizo animales así. Explica mejor por qué el avestruz es tan malo con los huevos, pero cuando corre le gana. Bueno, Dios lo hizo así, no le dio inteligencia. Pero de correr no le gana a nadie. Eso es para que uno vaya pensando. El gavilán, número 2, versículo 26. El gavilán migra según la estación del año, ¿verdad? Y la pregunta implícita es, ¿quién le dio ese instinto migratorio? ¿Cómo sabe cuando llega a la estación que tiene que emigrar y hacia dónde? Y Dios le pregunta, ¿es a la orden tuya que ellos migran? ¿Quién es que le da esa orden de emigrar y cuándo emigrar? Dime si eres tú. Claro, es Dios. Y dice el versículo 26, ¿acaso por tu sabiduría vuela el gavilán y extiende hacia el sur sus alas? A la hora de emigrar, es por la orden de Dios, no por la orden de Job o ningún ser humano. Número 3, el águila, verso 27 hasta el 30. El águila hace su nido en las grandes alturas, pero Dios le dio una vista que desde allá arriba puede ver una presa y se tira en picada y sabe agarrar su presa. Y para uno encontrar el águila tiene que, en las alturas de la montaña, allá en una cueva, en una peña. Pero dice el versículo 29, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, que sus ojos observan desde muy lejos. Porque la vista que Dios le ha dado a las águilas, que de allá arriba puede ver. Y aparte de eso, que las águilas comen carroña, ¿verdad? Pueden oler donde hay un cadáver. Y más abajo dice, y sus polluelos chupan la sangre de los restos de cadáveres que el águila trae a su nido. Así que si reflexionamos pausadamente sobre estos ejemplos, no podemos evitar la pregunta, ¿por qué hizo Dios esta diversidad de animales? Algunos de ellos, aves rapaces y sanguinarias. ¿Por qué hizo Dios así a esos animales? Algunos inteligentes, otros parece como que son más brutos que otros. Bueno, hay diversidad de animales. El pastor José Martínez, dándole una respuesta a esa pregunta, dice lo siguiente: estas disonancias en el gran concierto de la creación nos hacen pensar que Dios no quería explicar a Job los misterios del mundo, sino llevarle a reconocer que el mundo tiene mucho de extraño e inexplicable para el hombre, por lo que la providencia divina puede resultar mucho más complicada de lo que Job podía sospechar. En otras palabras, Job y sus amigos estaban preocupados por entender por qué llegó a su vida todas esas pruebas.
¿Qué participación tuvo Dios en permitir o en ordenar esas tragedias en su vida? ¿Cómo maneja Dios el universo? Porque estaban disertando sobre que Dios castiga al malo, pero no puede castigar al bueno. Y Dios tiene un orden moral en el mundo. Castigará al malo y recompensará al bueno. Pero vemos en este mundo que aún el bueno sufre mucho y muere también como todos los mortales. Entonces, ¿cómo Dios gobierna? ¿Cuál es la moral con que Dios gobierna el mundo? Ahí no sabemos. Ahí no podemos opinar. Pero sí podemos confiar en que Dios es justo en todo lo que decide y establece en su creación, porque Él es el creador. Y Él administra en su justa bondad y providencia todo lo que sucede o permite en este mundo de los hombres. Hay inocentes que sufren, hay culpables que no sufren, pero quien determina o permite o detiene el juicio es Dios. Él sabe por qué. A algunos castiga, a otros le da chance. No tengo que meterme en eso. Eso es lo que está enseñando. Cómo Dios maneja su providencia para permitir que Job, un hombre santo, un hombre bueno, sufra, pero otros yo veo entonces que están bien. Eso tengo que dejárselo a la sabiduría de Dios, porque mi mente como hombre no llega hasta allá. La de nosotros no llega hasta allá. Lo que está diciéndole Dios a Job, así como hay muchas cosas inexplicables en la creación, entre los animales, el funcionamiento de los cielos, que el hombre no puede explicar, el hombre tampoco puede explicar la providencia de Dios. Y tercer y último punto, entonces vemos en el capítulo 40 la respuesta de Job. Yo quisiera imaginarme a Job mientras escuchaba este discurso de Dios y me traslado mentalmente y me pongo allí al lado de Job. Y yo imagino que los amigos de Job tal vez estaban ahí o se habían ido, no sé, o estaban almorzando por ahí en el patio. El asunto es que allí está el discurso que Dios le da a Job. Y yo me pongo imaginariamente al lado de Job y quiero imaginármelo. ¿Cuál era la actitud que tenía Job cuando Dios comenzó con la primera pregunta? Y la segunda, y la tercera, y la número 50, y la 60, y la 70. Y tú ahí calladito, oyendo toda esa pregunta. Me lo imagino absorto, pensando en cada línea, cada párrafo, cada imagen y cada pregunta. Y como a todo estudiante le ha pasado, cuando te pasan la hoja de los exámenes y tú comienzas a leer la primera pregunta, esa no me la sé, la dejo para después. Y te lees la número 5, esa no me la sé, la dejo de último. Aquí Job dejó todas las preguntas para último porque ninguno se la sabía. Ninguno se la sabía. Me imagino a Job en su interior diciendo, uy, no tengo respuesta para eso. Y Dios pregunta, 77 preguntas. 77 preguntas. Y yo me imagino, y cuando va por la 76, ¿qué yo voy a decir? ¿Qué Job va a decir? No me la sé tampoco. Y la última, y no me la sé tampoco. Cuando Dios terminó este primer discurso, cerró con una última pregunta, para ser específico, la número 55. Léala, número 55, en el capítulo 40, verso 2. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Ya con esa estoy listo. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Y entonces Dios dice, responde a esto el que disputa con Dios. Yo creo que todos sabemos la respuesta. Y Job también sabía la respuesta. Porque ya en el capítulo 9 de Job, versículo 4, ya Job había dicho lo siguiente. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿A quién si quisiera resistirle le iría bien? O sea, ese sabía la respuesta de esa. Pero no se atrevía. ¿Quién se atreve? Antes Job pensaba que podía presentarse delante de Dios con su caso y responder a cada una de sus preguntas, pero ahora no encontró qué decir. Solo alcanzó a confesar lo siguiente. Capítulo 40, versos 4 y 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no volveré a hablar. Bien por Job.
A veces necesitamos callarnos y dejar que sea Dios que hable. Y que sea Dios quien nos muestre quién realmente es Él y quién somos realmente nosotros. Pero no son nosotros que nos creemos gran cosa, no somos más que viles pecadores, ingratos, desobedientes, destinados a la perdición, a menos que nos arrepintamos y vengamos a Cristo. En conclusión, el principio, la enseñanza de todo esto es la siguiente. El principio de la exaltación es la humillación. Y ahí Dios humilló a Job. Lo que no lograron los 3 amigos de Job con todos los discursos que dieron, Dios lo logró con el primer discurso. Humilló a Job, lo puso pequeño. Y Job tuvo que decir, no, una vez hablé, pero ya no voy a hablar. Soy un vil. Esa es la posición a la que tenemos que llegar nosotros, si queremos encontrar la bendición en la presencia de Dios. Así que, hermano y amigo, si hasta hoy usted ha pensado que es alguien que se merece que Dios le ponga toda su atención y que le conteste todas sus preguntas, haga como Job, hagamos como Job, callados, dejando que Dios hable. Porque si tú y yo, que somos pecadores, que no merecemos nada excepto el castigo de Dios, esperamos en silencio en Dios, podemos alcanzar misericordia. Pero si seguimos hablando y defendiéndonos como Job y diciendo, no, porque tú sabes que soy un buen cristiano, tú sabes que yo nací en la iglesia, tú sabes que, no, Dios va a tener que hacer 77 preguntas más y no va a acabar la cosa. Así que es mejor, callemos y vengamos a Cristo, porque en Cristo que está la salvación, el perdón, la misericordia. Bueno, ya usted sabe, yo estoy emocionado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a callar cuando tenemos que callar delante de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por un libro como el de Job que hemos estudiado desde el capítulo 1 y hemos llegado hoy hasta el capítulo 40. Y hemos visto tantas cosas y hemos aprendido tanto. Pero yo creo que hoy hemos aprendido más que todo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, callar como cayó Job, para que tú hables. Porque cuando tú hablas, sabemos que tú hablas la verdad. Bendícenos para que encontremos salvación y misericordia en ti. En el nombre de Cristo. Amén.